Hola, sean todas y todos bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje correspondiente al área de Ciencias Sociales del noveno grado. Recordándoles siempre tomar todas las medidas de bioseguridad pertinentes o necesarias para combatir esta pandemia. Recuerden, los queremos estudiando en casa y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Les saluda Aurora Faro, licenciado en Ciencias Sociales. Trabajo en el Centro de Educación Básica Mariano Vázquez de la comunidad de La Aceituna, municipio de Tambla, departamento de Lempira. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que abordamos anteriormente, que es precisamente la diversidad cultural. Entonces, para esto tenemos la siguiente expectativa de logro, y es caracterizar los grupos de población migrante que llegó a Honduras en la década de los 50, los árabes, los orientales, los latinos que conforman las colonias. Ahora bien, tenemos que explorar, antes de comenzar a abordar esa temática, tenemos que explorar conocimientos previos, es decir, lo que vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar qué es la cultura. Y anteriormente dijimos que la cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación y que tiene como fin orientar las prácticas individuales y colectivas. También dijimos que estas incluyen la lengua, los modos de vida, las costumbres, ¿verdad? Los valores, las tradiciones, entre otros. También, ¿qué es la pluriculturalidad? La pluriculturalidad es la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexisten una variedad de culturas. En ese sentido, habíamos dicho que son pluriculturales aquellos países o estados en cuyos territorios cohabitan distintas etnias o grupos culturales. Otro término que debemos explorar es la inmigración, el término inmigración. ¿Qué es la inmigración? Pues la inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Y generalmente este fenómeno sociocultural y económico, ¿verdad? Se basa en la búsqueda de mejores oportunidades, ¿verdad? Porque de repente en la tierra donde nacimos no tenemos las oportunidades que necesitamos para poder crecer, para desarrollarnos, para apoyar a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, buscamos mejores oportunidades y ahí cuando realizamos lo que es la emigración de nuestro lugar de origen y la inmigración en un lugar ajeno a nuestro lugar natal, ¿verdad? Entonces eso es. Ahora, bien, ¿por qué se da la inmigración en Honduras en los años 50? Pues bien, la inmigración en este tiempo se da precisamente después de lo que fue la exploración, conquista y explotación de los recursos naturales con los que cuenta o contaba nuestro país, ¿verdad? Recuerden que cuando los españoles llegaron encontraron oro, encontraron plata, ¿verdad? Entonces, esta inmigración comienza a darse a raíz de esa explotación cultural que había en ese momento, ¿verdad? Entonces, así es como comienzan a llegar grupos como, por ejemplo, los africanos, ¿verdad? Que recuerden que venían como esclavos de los españoles en aquel entonces. Y es así como se empieza a poblar y a ampliar un poco la diversidad cultural dentro de nuestro territorio. Ahora bien, la inmigración española a Honduras. Vamos a hablar un poco de historia. Dice que en marzo de 1524, Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósito de conquista. Fundó la villa de San Gil de Buenavista y se internó en territorio hondureño. Honduras posee una importante comunidad española que se ha diseminado por todo el territorio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística, INE, de España. En 2009 viven en Honduras 1.482 ciudadanos españoles. Hoy por hoy existen muchos españoles que se benefician de la doble nacionalidad que legalmente se permite entre ambos países. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted se va para España, ¿verdad? Tiene la oportunidad que después de cierto tiempo de estar trabajando allá, obviamente con un permiso de trabajo y con toda la documentación legal, ¿verdad? Que debe tener. Entonces usted tiene la posibilidad de obtener primero la residencia y posteriormente la nacionalidad en España, al igual los españoles aquí en Honduras, ¿verdad? De repente son acuerdos bilaterales entre dos países. Recordemos que bi se refiere a
2. Entonces es un acuerdo entre España y Honduras, entre algunos otros países centroamericanos, ¿verdad? Ahora bien, los árabes y palestinos en Honduras. Pues según los antecedentes, en el siglo XX fueron unos cuantos árabes que llegaron al territorio centroamericano, siendo el punto de partida la primera década del siglo XX, por motivo de la crisis del Imperio Otomano y luego la Primera Guerra Mundial, previamente en la administración conservadora del capitán general José María Medina. Este optó porque el Congreso Nacional emitiera una ley de inmigración, la cual se produjo en fecha 26 de febrero de 1866. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden ingresar al país, le repito, siempre y cuando cuenten con toda su documentación pertinente, ¿verdad? Con la documentación legal que les permite ingresar de forma normal, ¿verdad? Y por las vías correctas al país. Entonces hay un decreto que les permite realizar esta actividad. Ahora bien, cuando el doctor Marco Aurelio Soto, gran reformador liberal de la República, gobernaba el país en su Constitución Pública de 1876, reflejó la importancia de la migración en el territorio nacional, tanto de personas de América del Norte, debido a los resultados de la Guerra de Sucesión estadounidense de 1860, como Europa, Oriente Medio, Asia, etc. Estadísticamente en Honduras existen alrededor de 150.000 a 200.000 descendientes palestinos, la segunda concentración de palestinos en el continente americano. Solo Chile tiene una colonia mayor a la de Honduras, es decir, ocupamos el segundo lugar con mayor población árabe y palestina dentro de el territorio. De hecho, muchos de nuestros apellidos provienen precisamente del árabe, ¿verdad? Entonces solamente es cuestión de que, por ejemplo, usted busca su apellido o el origen de su apellido en Google y ahí le va a aparecer de dónde proviene ese apellido y verán que muchos tenemos apellidos no árabes, sino que el origen es precisamente árabe, ¿verdad? Entonces solamente es de que utilicemos las tecnologías de información y comunicación para informarnos un poco sobre nuestro origen y entonces verán que lo interesante que es esto, ¿verdad? Ahora bien, la inmigración china en Honduras. La llegada de inmigrantes chinos a la República de Honduras comienza a mediados del siglo XIX, con el flujo de asiáticos hacia el norte, sur y Centroamérica con el fin de buscar nuevos horizontes. En el año 2013, el censo oficial de los extranjeros nacionalizados hondureños fue de 29.000 personas. Ahora bien, los aportes a la sociedad hondureña de la comunidad china en este caso, ¿verdad? Los factores importantes que la inmigración china ha contribuido en Honduras, como el arte, el comercio, la gastronomía, la filosofía, el idioma, la medicina, ¿verdad? En el caso de la gastronomía, yo creo que todos en algún momento hemos consumido algún tipo de comida china. Podemos hablar de una sopa de guantán, podemos hablar de un chop suey, podemos hablar de un arroz chino, etcétera, ¿verdad? Entre otras tantas comidas que contiene esta gastronomía. Ahora bien, los aportes de la cultura árabe, palestina, china y española a nuestra cultura. Y dice que Honduras es un país que ha recibido inmigrantes de diversas regiones del mundo. Los españoles son algunos de ellos que iniciaron la aventura de emprender negocios en zonas rurales como el cultivo del café, el banano, el azúcar, el cual fue exportado hacia España y a otros países europeos. Entonces, para que lo sepan, nosotros exportamos café a otros países, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto, porque también esta gastronomía, este tipo de productos son parte de nuestra riqueza cultural, ¿verdad? El banano, sabemos que conocemos un poco de la historia de las bananeras, ¿verdad? En 1954 y todo eso. Entonces, esto es parte de la riqueza de nuestra cultura. Ahora bien, como conclusión encontramos dos imágenes y vemos aquí precisamente en la primera una inmigrante china con un exalcalde de la capital de la República, el señor Ricardo Álvarez, ¿verdad? Entonces vemos esa relación que hay entre estas personas y de ahí en Honduras podemos ver, en la siguiente fotografía podemos ver la cantidad de población que hay y muchos de ellos tendrán
descendencia árabe, palestina, china, ¿verdad? De repente unos tenemos ojos rasgados, otros no, algunos tienen mucha barba y otros no. Entonces todo eso de repente es parte de la genética que se va mezclando, ¿verdad? En la medida que van conviviendo estas diferentes culturas, ¿verdad? Ahora bien, como tarea, vamos a investigar costumbres y tradiciones adoptadas de otros países, españoles, árabes y chinos, específicamente por los hondureños. ¿Qué costumbres y tradiciones han adoptado los hondureños de estos países? Y la otra es investigar y escribir en su cuaderno una receta de comida tradicional árabe, ¿verdad? Esas son las tareas. Y recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.